Cuba, uno de los países más a la izquierda al interior de América y que actualmente se encuentra en una crisis bastante dura, la más fuerte que ha tenido en décadas. Todo esto se ve en medio de la última petición que está haciendo el Estado cubano por primera vez en su historia, donde se está pidiendo para programas mundiales, particularmente vinculados a la ONU, alimentos porque ya no son capaces de darle leche a sus niños. En medio también de una de las fugas humanas más grandes que ha habido en ese país desde la Revolución Cubana en 1959, con cantidades muy importantes de su población escapando a otros países del mundo, particularmente Estados Unidos. Todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver los motivos de por qué se está dando esta crisis y cómo esto puede verse que podría solucionarse. Lo vemos más adelante. En los últimos años hemos visto cómo Cuba ha tenido una situación económica cada vez más decadente, empeorando, no estando mejor como ocurre con otros países que tienen altos y bajos, sino que en el caso cubano es más bajo, más que nada. Y esto se da, viendo en el contexto reciente, con el último anuncio, que es más bien histórico para mal para Cuba, donde se está pidiendo ayuda por parte del Estado cubano al Programa Mundial de Alimentos, ya que no son capaces de darle leche a sus niños. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto no es de un día para otro. Hace años Cuba está con problemas de abastecimiento en distintas áreas y en particular para los menores de edad, para los niños, ya estaban teniendo con algunos problemas de abastecimiento y como es un estado comunista, lo que se observa es que interviene en todas las áreas de la vida de la población, en todas las áreas económicas y por lo tanto el Estado se encargaba de todas esas áreas a nivel de que tienen que abastecer, producir, comprar, hacer todo, ¿no? Un estatismo total. Bueno. En medio de ese contexto, anunciaron que ya no le pueden dar leche a sus niños. ¿Cuál fue la justificación? Que en medio de la crisis económica que están viviendo y por serios problemas fiscales no lo pueden hacer y tuvieron que priorizar y había que darle más prioridad a otros grupos poblacionales. ¿Cuáles serán? Bueno, eso lo decidirán ellos, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que esto no es único, o sea, en un contexto más amplio de una decadencia sistemática cubana que ha generado que tengan el mayor número de éxodo poblacional, de gente que escapa de Cuba desde 1959. No ocurría desde la Revolución Cubana, con personas escapando del nuevo régimen comunista cuando se instauró por los Castro, que no se veía una cantidad tan grande de gente escapando de ese país al mismo tiempo. Es una cantidad enorme. Y esto se da por una serie de razones, pero que están vinculados principalmente a una gran crisis económica que se ve en ese país, crisis económica que los ha llevado a, por un lado, aumentar sustancialmente los precios, que igual cobran en su país a pesar de que es una vida miserable y casi sin sueldo que se gana, pero aumentarlos nuevamente, y han tenido que verse obligados a recortar subsidios e incluso hacer reajustes económicos que vimos en este canal, donde se han empezado a privatizar ciertas áreas menores de la economía, se ha permitido competencia en pequeñas y medianas empresas con propiedad privada y también se ha tenido que empezar a dar un paso para atrás con la intervención estatal, como también despedir a numerosos funcionarios estatales. ¿Pero por qué? ¿No va eso en contra del mismo ideario comunista de la propiedad colectiva, concentrada por la dictadura del proletariado que tiene el Estado dirigiendo? Bueno, sí, pero como todo sistema de carácter colectivista es impracticable en el largo plazo, ¿no? Eso se está viendo. Y lo que estamos viendo en el caso cubano es que inevitablemente, porque el Estado se encarga de todo, altos niveles de corrupción, incompetencia económica, una economía centralizada y al mismo tiempo, en muchos casos, no muchos acuerdos comerciales a nivel internacional porque no tiene un gran desarrollo económico, cosa que no era así hasta los 50, hasta el 59, porque Cuba era uno de los países más mayores productores no solo en materia turística, sino también en distintas industrias, bueno, se han visto obligados a hacer esto. Sumado a que, históricamente, como Cuba era insostenible bajo un régimen comunista, cuando está la Unión Soviética, eran mantenidos por la Unión Soviética a base de subsidios desde la Unión Soviética, y cuando cayó la Unión Soviética tuvieron también una crisis enorme que casi hace caer al comunismo cubano, y posteriormente, ¿quién los empezó a mantener? Porque no se mantenían solos, Venezuela. Bajo Chávez lo subsidiaba con el petróleo que Venezuela vendía y parte de ese dinero empezó a subsidiar al Estado cubano. Ahora como Venezuela ha estado más bien desastroso hace algunos años, ya no lo podían hacer y en consecuencia están con esta crisis. Que podríamos decir que sin otro país que los subsidie y los mantenga artificialmente es la tendencia natural que iba a seguir su país. Sea en ese contexto y esto simplemente es el síntoma más reciente de toda esa crisis económica que se da porque tienen un sistema que es insostenible. El sistema comunista no se sostiene en el tiempo, excepto tal vez por unas décadas, pero en el largo plazo no, tampoco es mantenible, ¿no? Por eso se da. Ese es el contexto en que está ocurriendo esto. Y por eso ahora le están pidiendo ayuda a la ONU y particularmente a la comunidad internacional para que los ayuden. Ahora, toda esta situación
Tal vez podría solucionarse regalándoles, por ejemplo, la leche o otros productos para subsidiar a Cuba. Y claro, los mantendrían en la situación actual. Pero lo ideal en este tipo de situaciones, especialmente con regímenes dictatoriales, sumamente opresivos, y que recordemos que hace un año ellos suprimieron brutalmente protestas masivas de su población porque querían democracia y sacar al régimen comunista, ese tipo de regímenes no hay que darle un respiro. Y el hecho de que si les empiezan a dar estos organismos internacionales, que no sería raro que lo hagan, por ejemplo, leche u otros productos o incluso dinero, le van a dar un respiro a esa dictadura. Tú no puedes darles eso, o si no eres cómplice, y ya lo han hecho mucho históricamente, especialmente la ONU, de sostener ese régimen dictatorial y totalitario que oprime a su población local. Lo que tienes que hacer es o cortar completamente cualquier tipo de ayuda y esperar que por su curso natural caiga, o la otra opción, que también es razonable, es que uno diga, bueno, ya está bien, vamos a hacer un acuerdo, te vamos a dar eso y otras cosas, pero no viene gratis. A cambio de eso tienes que permite estas, no sé, elecciones, pero con observadores internacionales, vas a privatizar esto, vas a hacer esto otro, a cambio de que te demos esto, lo tienes que hacer, y si no, te lo apretamos y te lo cortamos. Es la oportunidad perfecta para eso, y yo creo que ya viene siendo hora que, viendo esta crisis, que se puede ver como una oportunidad en ese sentido, se utilice como un mecanismo de negociación para lograr que se libere a la población cubana de la opresión sistemática que tienen con el régimen comunista, lo que también ayudaría a estabilizar a América Latina, ya que es sabido que el régimen cubano, a pesar de todo su desastre, en materia de inteligencia y militar, tiene vinculación y en muchos casos ayuda en temas de inteligencia u operaciones a otros regímenes de tendencia más dictatorial en la zona, como el caso de Ortega en Nicaragua, como el caso de Maduro en Venezuela, donde sus áreas de inteligencia están vinculadas al ejército cubano y también a sectores del Partido Comunista Cubano, y así con distintas áreas en América Latina. Sería algo positivo. Entonces es una crisis lamentable, que es una consecuencia natural de su mismo sistema económico. No han podido pararlo porque aunque hicieron reformas pro mercado muy tímidas, no se han atrevido a hacerlos por completo porque por ser comunistas no lo quieren hacer, no quieren soltar el sistema de Estado de control centralizado, por lo mismo se perpetúa, empeora la situación y ahora se han visto lo suficientemente desesperados para exigirle y pedirle a las Naciones Unidas que les den cosas. Y eso no debería darse así nomás, tiene que venir a costa de condiciones o no hay que darles absolutamente nada y dejar que naturalmente ese régimen caiga para que se pueda liberar la población cubana, que ya después de tantas décadas bajo la opresión comunista merece ser liberada. Pero más allá de todo esto, ¿qué les parece la situación de Cuba que cada vez empeora más? ¿Es por sus malas políticas económicas, mala política fiscal y la falta de reforma en un sistema completamente controlado por el Estado? O como dicen otros, no, es todo culpa del bloqueo. Todo eso pueden comentarlo abajo y también pueden comentar cuál creen que es el camino a seguir. ¿Hay que entregarle lo que están pidiendo? ¿Hay que exigir modificaciones o reforma a cambio de eso? ¿O simplemente bloqueo total de no dar nada y esperar que caigan naturalmente? Eso también coméntenlo. Y recuerden que pueden recomendar temas, noticias o materias de análisis tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.